Buenas a todos y a todas. El día de hoy estamos desde Vinculadores Sin Fronteras discutiendo un tema que es de suma importancia en torno a la nueva ley sobre los deudores alimenticios. Eh, yo, Pablo Iterán Pérez, antropólogo social, junto a mis compañeros y compañeras que se presentarán a continuación, pues hablaremos sobre este tema desde distintas disciplinas académicas para lograr llegar a ciertas conclusiones y generar un debate pues, que alimente la reflexión sobre el tema en cuestión. A continuación, sus compañeros y compañeras se presentarán. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Iván Jesús López Serra y soy licenciado en Derecho. Hola, mi nombre es Roxana Rodríguez Hernández y yo pertenezco a la licenciatura de Procesos Educativos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Liliana Álvarez Ramírez y soy estudiante en Derecho. Hola, buenas noches. Mi nombre es León Pablo Romero Lucero y igual soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Y para poder partir y abrir el debate en esta plática, primero que nada hay que dar un concepto general de qué son los alimentos. Y bueno, los alimentos se refiere a todo aquello que es indispensable para el sustento del creador alimentista, es decir, comida, vestido, asistencia médica, asistencia laboral, en dado caso, para los estudiantes, ¿no? También es importante decir que la obligación de dar alimentos es recíproca, así como el que los recibe a su vez tiene la obligación de darlos y viceversa. Es importante mencionar que, bueno, así como los hijos tienen derecho a percibir alimentos, también los padres en dado caso. Si en dado caso alguno de los familiares no tiene la posibilidad de dar alimentos, bueno, la obligación recae en las demás personas que están en la línea consanguínea. ¿Alguien tiene algo que comentar? Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, así como se ha dado un pequeño panorama de qué es el significado de alimentos, es importante también entender de dónde viene todo este concepto, desde dónde se maneja, todos los cambios que ha pasado, sobre todo para poder entender la filosofía en la cual basa su campo de acción. En este caso, pues hablando de alimentos, tenemos que remontarnos pues a tiempos no muy lejanos, ya que en la antigüedad, pues no se tenía considerado como acreedores de derechos de alimentos a las personas. Y bueno, hablando específicamente de el grupo social de los niños, en la antigüedad pues no eran considerados pues de ninguna manera. Y fue en la Edad Media que se les consideraba apenas pequeños adultos. Digamos que los verdaderos cambios empezaron a llegar a partir de la mitad del siglo XX, en la cual por primera vez se le empezó a considerar darle derechos a los niños en el trabajo. Y hasta 1881 fue que finalmente se les otorgó el derecho a la educación. Técnicamente no fueron grandes cambios significativos, más sin embargo, pues fue a principios del siglo XX en el que se empezó a implementar, pues se intentaron implementar, más bien dicho, programas basados en la protección del área social, jurídica y sanitaria. Podemos decir que tal vez el primer gran avance fue en 1924 en la Declaración de Ginebra, en la Liga de las Naciones, que posteriormente se llamaría ONU, en la cual se les dio el derecho al bienestar, al desarrollo, asistencia, el socorro y a la protección. Técnicamente fueron como unos pequeños programas con los cuales se trataba de considerar a los niños como también benefactores de de este tipo de derechos. Pero como todo va cambiando continuamente, siendo una ciencia que cambia continuamente y basado en diversos contextos socioculturales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que dejó pues miles de personas damnificadas, sin recursos, pues técnicamente también los niños fueron
se perjudicaron, pues los perjudicaron con la guerra. Entonces fue ahí cuando aparece la UNICEF y crea por primera vez programas para el derecho a la salud, a la educación, al agua potable, y aquí finalmente se toca el tema que hoy nos atañe, que es los alimentos. Y bueno, la UNICEF continuamente fue implementando pues programas de ayuda, principalmente para los niños de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ya después empezó a implementar programas para el resto del mundo. Mm, Fue en el 10 de diciembre de 1848 que finalmente se reconoce la maternidad y la infancia como objetos de asistencia y cuidados especiales. Y bueno, todo esto nos lleva hacia lo que podemos decir tal vez es el mayor avance en toda la historia sobre los derechos de los niños, en el cual pues está presente el mismo tema que del que hoy nos está juntando, que es los alimentos. Este avance, me refiero a la Declaración de los Derechos del Niño, que se llevó a cabo en 1959 y se fomentó bajo 10 principios. Uno era el de la igualdad, a pesar de la raza o nacionalidad, el bienestar para poder tener un desarrollo físico, un desarrollo mental y también social. También se les dio por primera vez derechos a la personalidad. Esto quiere decir a un nombre y fecha de nacimiento, y también uno de esos principios se basaba en el bienestar social, en el cual viene incluido lo que es alimentación, vivienda y cuidados médicos. Y bueno, aquí podemos ver también que finalmente se tomó en cuenta de una manera ya internacional y más eficaz el precepto de los alimentos. Y bueno, esta Declaración de los Derechos del Niño finalmente tuvo su mayor auge y estabilidad cuando en el 20 de noviembre de 1989 se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, esta convención, pues están dentro, no todos los países, pero sí la mayoría de países que pertenecen a la comunidad internacional y con los cuales se han cada vez implementado más programas que salvaguarden los derechos del niño, entre ellos el de los alimentos. Y bueno, hablando específicamente de nuestro país, pues bueno, podemos decir que el mayor exponente sobre el derecho a la alimentación en su momento fue el ministro de Educación durante el mandato del presidente Álvaro Obregón, José Vasconcelos, quien llevó a cabo un programa llamado Alfabeto, Pan y Jabón, que significaba que todos los niños eran acreedores de derechos de educación, de higiene, de salud, e igualmente como de alimentos. Entonces, bueno, a partir de eso fue que también en nuestra misma Constitución se estipuló en su artículo 4 que todos los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, ya sea de alimentación, de salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es aquí donde vemos contemplado la figura de los alimentos. Hablando específicamente sobre el Código Civil, podemos encontrar la estipulación de los alimentos en 5 principales artículos: el 303, 308, 309, 310 y 311, los cuales pues, estipulan que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, o a falta de estos, pues la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, y que estuvieran más próximos en primer grado. Esto pues nos quiere decir que si no están los padres, serán los abuelos; si no están los abuelos, serán los tíos, y así consecutivamente. También en estos artículos nos establece qué comprenden los alimentos. En este caso, los alimentos comprenden lo que es la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. También en el caso de los menores, se les establece que se les otorgarán los gastos necesarios para la educación primaria, y también para ofrecer, para proporcionarle, más bien dicho, pues la educación para hacer algún oficio, algún arte o una profesión que sean honestos y adecuados al sexo y a las circunstancias personales.
Y bueno, pues como podemos ver, esto fue todo un devenir de sucesos, los cuales finalmente nos llevaron a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día es impensable la idea de que un padre no le otorgue alimentos a sus hijos, pero pues bueno, llegase a pasar el caso, es entonces cuando finalmente, este, aquí toma el papel la ley para establecer que todos los niños son garantes de derecho de alimentación, y que se tiene que respetar bajo los principios de ser inembargables, intransferibles e irrenunciables. No se le puede quitar los derechos de alimentos a ninguna persona, a ningún niño, bajo ninguna circunstancia. Solamente estos terminan en casos muy particulares que posteriormente, en el transcurso de esta reunión, pues igualmente podremos ver. Bueno, en otra parte también debemos tener claro que los padres son un elemento muy significativo para la educación de nuestros alumnos. Su éxito académico y más tarde su éxito en la vida dependen en gran medida de los padres. Seguramente en algún momento hemos tenido algún alumno que evidentemente tiene algún tipo de carencia en casa. Se puede percibir que no reciben algún tipo de atención o que algo falta. El logro educativo se asocia tanto al nivel socioeconómico como a las capitales culturales y sociales de las familias de los estudiantes. La participación de los padres en la educación comprende actividades que estos realizan en el hogar, en las instituciones escolares y la comunidad para fomentar el éxito académico de sus hijos y de los estudiantes en general. Esta participación implica que las familias asuman ciertas responsabilidades compartidas con los docentes y con otros actores educativos, claramente, para crear condiciones que faciliten a los estudiantes responder de forma eficiente a las demandas cognitivas, afectivas y sociales de las escuelas. La participación de las familias genera confianza entre los actores del proceso educativo. Esto quiere decir familias, docentes, directivos y estudiantes, y favorece sinergias en acciones de mejora de la gestión escolar y de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, justo me parece que además de estos referentes desde la cuestión de los derechos, de cómo desde el derecho se han pues considerado justo a los niños y a las niñas como podríamos decir pues sujetos de derecho, ¿no? Em, de alguien que tiene ciertas necesidades que deben de cumplirse y estas deben de ser suplidas pues, por sus progenitores o como decían, algún familiar o pariente consanguíneo. También me gustaría señalar aquí la importancia que tiene el propio contexto social específico y no sé, me cabría preguntarse si es suficiente con otorgar el derecho, ¿no? O poner estas leyes en constituciones, en papeles, y hasta dónde pues podemos esperar que con esto se cumplan estos derechos, ¿no? Considero que sí, desde el derecho se está haciendo esta parte de otorgar pues, estos derechos, de poner estas obligaciones a padres, a madres, a tutores, a familiares, pero creo que desde la propia sociedad, desde los propios referentes culturales, quizá haga falta un poquito más para que esto pues se lleve a cumplimiento, ¿no? Eh, yo pensaría o plantaría ciertas preguntas que creo que debemos de reflexionar y pensar si desde el derecho se puede hacer algo justo para, digo, como ya vimos con esta ley, pues de alguna manera apelar a ciertas consecuencias para aquellos que no cumplan eh, desde desde ciertas partes como las escuelas, si se puede aportar algo para el cumplimiento pues de las obligaciones para con los hijos, las hijas, y en general desde pues la conformación de la sociedad, este paso de cultura de los individuos y adultos a los nuevos miembros de una sociedad, pues el paso
obligaciones y el cumplimiento pues de estas obligaciones, ¿no? Creo que tenemos que ir más allá del derecho para pues hacer que estas obligaciones o leyes se cumplan o funcionen, ¿no? Que es pues al final su propósito. Bueno, como bien sabemos, el derecho de recibir alimentos está claro que proviene de la ley y no de causas contractuales, por lo que una persona reclama el pago de estos alimentos por su propio derecho. En el caso de que sea una representación de menores, solo se debe acreditar que es el titular del derecho a su acción alimentaria. Todo esto se vincula, bueno, tiene vínculo con la solidaridad que debe existir entre todos los miembros de la familia. También debe hacerse notar que los alimentos, por su importancia y su trascendencia para la estabilidad de los miembros de la familia, son considerados como un orden público, al grado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis jurisprudenciales que es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado contra el pago de alimentos, ya que de concederse se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, con, afectando el interés social. Es así que el derecho a la alimentación tiene una gran jerarquía debida a la libertad del movimiento de la expresión, así también como a una vida libre de violencia, entre muchos otros derechos humanos. Es decir, un deudor alimentario es todo aquel que no cumple con el pago de la pensión alimenticia durante más de 90 días. De hecho, también el juez, un juez enfatizó en el proceso oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, quien es Eduardo García Ramírez, y agregó que quien incurre en este supuesto se hace merecedor del ser incluido en el registro de deudores alimentarios. El impartidor de justicia también comentó como consecuencia que conlleva ser un deudor alimentario la de perder la patria potestad sobre el menor. Bueno, y yo creo que alejándonos de un poquito de lo meramente teórico, creo que es importante todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿no? Es cierto que es irrenunciable y bueno, existen muchas formas de privilegiar este tipo de derechos. En el caso, bueno, y no me van a dejar mentir, mis compañeros Iván y Liliana, que somos estudiantes de la licenciatura en Derecho, siquiera yo sí he visto muchas circunstancias en las que se encuentran ciertos menores, ¿no? Es decir, y de repente sí hay que hacer énfasis en que un abogado debe guardar secretos, ¿no? Pero hay veces que es importante mencionarlos como ejemplos de qué no hacer. Se ha sabido de personas que, bueno, tienen hijos, los abandonan y a los 2, 3 meses ya tienen otra familia, ¿no? Y ya están manteniendo los hijos de su nueva esposa, ¿no? Por decirlo así, hijos que no son su verdadera sangre, mientras que los que sí son de su sangre, bueno, están pasando por muchas carencias. Es por eso que, por ejemplo, en el artículo 320 de la ley menciona que no nada más es fácil, no nada más es necesario que se pague en efectivo. Los alimentos se pueden pagar en especie y en efectivo, ¿no? En dado caso, por ejemplo, hay gastos que, bueno, no son tan fáciles de pagar en especie, como por ejemplo, colegiaturas, en dado caso. No, bueno, en ese caso sí es necesario el dinero en efectivo o incluso la misma persona ir a pagarlos. Lo importante aquí es no dejar sin alimentos a los hijos.
Y bueno, no nada más a los hijos, como lo mencionamos, como lo mencionó Iván, me parece, bueno, todos son acreedores a alimentistas. Es decir, y también hay muchas historias sobre personas de la tercera edad que ya fueron abandonados por sus hijos, ¿no? Esas personas de la tercera edad tienen el derecho de demandarle pensión alimenticia a los hijos. En dado caso, bueno, a falta de los padres, a falta de los hijos, de los nietos, de los tíos, todos estamos obligados y todos tenemos el derecho a percibir alimentos. Ahora, con respecto a yo creo que las leyes han sido un tanto claras, ¿no? Y los legisladores de hoy en día han tenido presente que, bueno, la necesidad alimentista es muy importante. Por ejemplo, y creo que aquí esto es lo que más nos interesa a todos, ¿no? En el 23 de marzo del 2023 se reformó la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se reformó? Bueno, básicamente la Constitución amparaba a los acreedores alimentistas, ¿no? Pero no tenía nada que ver, o más bien no protegía como tal con una sanción a los que no cumplían con los alimentos. Es por eso que, bueno, se reformó la Constitución y ahora los deudores alimentistas ya no es tan sencillo, ya no es tan sencillo para ellos desprenderse de esa obligación. Ahora ya tienen muchas trabas. Por ejemplo, lo más nuevo y lo que creo que a todos nos interesa y creo que nos alegra a nosotros como abogados es que, bueno, para personas deudores alimentistas ya no va a ser tan simple como, bueno, búscame y demándame. No, ahora ya existirá un registro de deudores alimentistas. Bueno, el beneficio es que obviamente después de 90 días en la ausencia de los alimentos, esta persona por default entra dentro de ese registro de deudores alimentistas. ¿Qué es lo que pasa en ese registro? Bueno, obviamente todas las dependencias de gobierno y todas las dependencias que tengan que hacer trámites, pues van a tener acceso a ese tipo de registro. Entonces, y bueno, entre otras cosas, el trámite es como solicitud de permisos, licencias para conducir, trámite de pasaporte, documentos de identidad de viaje como son los pasaportes y las visas, solicitudes de matrimonio, operaciones ante notarios, compraventas, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de trámites van a ser frenados para todas las personas que tengan un adeudo alimenticio. Creo que es algo importante, novedoso y creo que debemos celebrar, ¿no? Porque al final de cuentas es para el beneficio de de todas las personas que en su momento tengamos el derecho a demandar alimentos. Entonces, no sé, siento que es muy importante esta nueva reforma que se hizo a la Constitución. Sí, estoy completamente de acuerdo con el compañero León. También me gustaría retomar un punto que se mencionó con el compañero Job, en el cual, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo de todo esto principalmente? Bueno, tenemos que tener todos entendido de que técnicamente, ¿por qué existen las reglas? Las reglas existen para controlar la conducta, para que no todos actúen a su libre albedrío, para que exista una armonía entre los miembros de una sociedad. Es importante conocer las reglas y respetarlas, sobre todo si se quiere tener un, un orden social que funcione y que pueda permitir a todos que prospere. En este caso estamos hablando de respetar un derecho que está amparado por nuestra propia Constitución, el del interés superior del niño. Y sí, tal como dice el compañero León, se han visto muchísimos casos y es por eso que se hacen este tipo de modificaciones a la ley porque existen situaciones reales en el mundo real, las cuales obligan a que, nuestra legislación se adapte al modelo en el que estamos viviendo. Y bueno, en este caso, pues como bien dijo el compañero León, se han visto muchos casos y aún sin ser abogado, creo que muchos podemos saber o conocemos tal vez alguna persona que pues
hizo una demanda de alimentos y la persona en cuestión, el deudor alimentista, no cumple sus obligaciones, con lo cual pues vulnera y afecta los derechos del el acreedor alimentista. Entonces, es por todas estas situaciones que técnicamente se repiten en gran medida, en una gran cantidad, por las cuales se vuelve necesario y menester el hecho de cambiar nuestra ley para adaptarla a las nuevas necesidades. Es así como ha sido. Por eso nuestra ley no es estática. El derecho tampoco es estático. El derecho va cambiando constantemente con el tiempo y se va adaptando a pues los nuevos contextos socioculturales que nos o con el que tengamos que vivir. Y bueno, en este aspecto se entiende la importancia de por qué hacer esta reforma a esta ley. Y aquí es donde se hace el puente de cómo es que el derecho influye en el cumplimiento de esta obligación. Porque, pues bueno, tal vez hemos escuchado por ahí que aquí en México no hay mucho respeto a las leyes, no hay mucho respeto a las reglas y pues tristemente podemos decir que es cierto, muchas personas no conocen sus derechos y no conocen sus obligaciones. Y tristemente podemos decir que en cierta medida las personas prefieren, bueno, no prefieren, siempre prefieren hacer valer sus derechos, pero no el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, bueno, esta conducta pues puede darse por muchos factores, la verdad. Ya sea pues, no sé, contextos internacionales o mismos nacionales que han hecho que la conducta social o comúnmente aceptada se vuelva de esta manera. Entonces, ¿cómo es que se evita este problema? Pues para este caso, con esta nueva reforma, con esta modificación, pues se limitan las libertades de la persona que tiene que cumplir las obligaciones. Al limitarse sus libertades es cuando entonces finalmente existe una forma de coaccionar a el deudor alimentista para el cumplimiento de sus derechos. Y de hecho es así como funciona en la mayoría de los casos. Técnicamente la ley te priva de libertades para cumplir obligaciones. En este caso, pues como ya en todas todos los derechos que había mencionado el compañero León, pues técnicamente quedan, pues, negados para que principalmente cumplas tu obligación. Y entonces no podrías salir del país, no podrías, pues, no sé, emprender un negocio, tener un otro trabajo, porque si apareces en ese registro, pues técnicamente aquí te dicen, mira, no estás cumpliendo una obligación que la misma Constitución te obliga a cumplir. En ese caso, tienes que primero cumplirla para finalmente poder llevar a desempeñar la tarea que quieres. Y es así como se coacciona al ciudadano para que actúe conforme a lo que la ley espera de él. Es demasiado importante estar al tanto de esto porque como ciudadanos todos somos tanto bien acreedores de derechos, pero también necesitamos cumplir obligaciones. Es muy, muy importante que estemos al tanto de esto. Y hablando de esta reforma, me parece un maravilloso avance, sobre todo para el cumplimiento de un derecho constitucional, como es el recibir alimentos. Sí, compañero Iván. Y bueno, yo creo que es importante que se dé énfasis en los cargos públicos, ¿no? Porque, bueno, ciertamente no comprendemos las cosas hasta que estamos viviendo la situación. Ahorita a lo mejor entre nosotros no tenemos idea de lo difícil que es tener necesidad de alimentos, ¿no? Pero hasta que no entremos en un asunto similar o hasta que no estemos dentro de ese contexto, es como vamos a visualizar que, bueno, es muy importante. Ahora, recordemos que los funcionarios públicos deben ser personas capacitadas, personas con buena moral, que sobre todo privilegien los intereses que nos acogen a todos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se hizo la reforma, César Gutiérrez Priego, legislador, bueno, él no, aparte de ser abogado, especialista en derecho y en seguridad nacional, cuando se hizo la reforma, él publicó en Twitter un tweet que decía, se aprobó por mayoría la reforma de los artículos 38 y 102 constitucionales.
ya no podrá ejercerse cargos públicos a los agresores sexuales, deudores alimentistas y violentadores. Bueno, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que un funcionario público, alguien, en este caso, supongamos que un juez, ¿no? Un juez tome el cargo siendo un deudor alimentista, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que su moral lo permita y sobre todo que las personas que controla, más bien el Consejo de la Judicatura Federal permita este tipo de cosas, este tipo de personas dentro de los poderes que imparten justicia? Creo que es muy importante y también es de analizar, no nada más es el contexto de una persona, un civil que, bueno, debe alimentos, no, también entran los funcionarios públicos. Si eres funcionario público y debes alimentos, olvídate de tu cargo o de aspirar a un cargo, ¿no? Yo, como licenciada en procesos educativos, puedo decir que dentro de todo este tema de deudores alimentarios, ciertamente tenemos el foco en la persona a quien estamos acusando, ¿no? Que sería propiamente el deudor alimentario. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que el foco principal es el niño, el beneficiario de todo esto, porque al final del día para eso se hizo, para sus propios beneficios. Entonces, detrás de todo esto, podemos hablar de la participación de los padres de familia en la educación, de cómo esto fomenta en los estudiantes el compromiso con el aprendizaje, un autoconcepto académico positivo, un desarrollo de competencias verbales y matemáticas, y menos problemas de disciplina y violencia. En México, la importancia de la participación social en la educación fue reconocida formalmente en la Ley de Educación de 1993, donde se constituye la figura de los consejos escolares y se establece como un objetivo central la participación de las familias en el proyecto educativo de la escuela, lo que suponía un cambio importante en la concepción de la relación familia-escuela. Entonces, tocando solo el tema de deudores alimentarios, aquí nos ponemos a pensar en la situación del niño, ¿no? ¿En qué situación lo pone? ¿En qué situación ponen al niño en el salón de clases? En cómo las reuniones de padres de familia, las juntas escolares, no hay alguien con él. Cómo el niño sabe la razón de por la que papá no está con él. Los docentes consideran que la participación de los padres es beneficiosa para los estudiantes, ya que les permite fomentar valores, actitudes y hábitos que favorecen a su integración social y escolar, y sostienen que el involucramiento de los padres contribuye a incrementar el compromiso de los estudiantes con la escuela y el valor que le otorgan al aprendizaje. Quisiera retomar una idea del compañero León, que hablaba sobre los abuelos abandonados. En esta parte también creo que entra la educación. Yo creo que si los padres fueron quienes nos formaron, entonces, ¿dónde quedó nuestra educación? ¿Dónde quedó ese lado de ver nosotros por nuestros padres? Creo que muchas veces nos hemos cruzado con algún abuelito que ha sido abandonado por sus hijos y a mí me pasa la pregunta por la cabeza, ¿dónde están sus hijos? Si él ya los educó, ya los formó, ¿dónde están ellos? Bueno, de mi parte es lo que podría agregar. Bueno, ahorita la compañera Roxana ha comentado un punto que de hecho me parece muy, muy importante. Y bueno, como en la primera parte les estaba hablando sobre el devenir histórico de por qué los alimentos y todo su pues trasfondo histórico, su evolución y todo el panorama sociocultural que han atravesado, dentro de la Declaración de los Derechos del Niño, no mencioné un principio, pero un principio importante que también se trata de, pues, digamos, llevar a cabo dentro de esta declaración es que los niños son acreedores a recibir, o bueno, no acreedores, sino tienen el derecho a recibir amor y comprensión de sus padres. Entonces, bueno, aquí también podemos ver el por qué, digamos, cómo infiere o cómo afecta, digamos, una situación en la que un padre, solamente por generalizar, no por generalizar, perdón,
no está presente y no cumple su obligación como deudor alimentista. ¿Cuál es el impacto que puede tener en la psique de un menor saber que pues no le importa a uno de sus padres? Entonces es aquí donde se tiene esta gran importancia y relevancia al momento de aplicar la ley, sobre todo respetando el valor constitucional en el interés superior del niño. Se vuelve muy importante esta nueva implementación para fomentar, tal vez no decir la unión familiar, pero sí el bienestar, no solamente pues físico del niño, sino también el de la salud mental, es demasiado importante. Entonces, podemos ver aquí nuevamente pues una gran importancia en cuanto a esta nueva estipulación. Y hablando sobre lo que dijo el compañero León, bien había comentado, técnicamente es un menester muy grande cumplir esta obligación alimenticia, porque ¿qué imagen da un político que no cumple sus alimentos? Se supone que él tiene que representar lo mejor de una sociedad. Entonces, ¿cómo va a representar lo mejor de una sociedad si no cumple con esa obligación que es la de pues darle alimentos a uno de sus hijos? Es totalmente, ¿cómo se le dice?, contraproducente. Entonces, podemos aquí nuevamente remarcar su importancia. Bueno, justamente a partir de los comentarios de Roxana y del compañero Iván, eh, quisiera rescatar justo estos dos puntos. Primeramente, justo lo que decía la compañera Roxana sobre pues la importancia de los padres también en que tomen partido en la educación de su hijo, ¿no? O de su hija. Referente a lo del compañero Iván, pues justo esta cuestión que comentaba, que tienen derecho a recibir amor y comprensión de sus padres. Y bueno, son dos factores o dos cosas que van relacionadas justo a la cuestión de la salud mental y a la salud física, ¿no? A cumplir con estas necesidades, pues digamos, psicológicas de las infancias. Y me gustaría agregar también el aspecto social, el aspecto de la socialización. Justo desde la idea de la construcción de esta socialización primaria y secundaria, y bueno, enfatizar justo en la socialización primaria, que es este momento en las infancias, cuando los y las niñas pues adquieren ciertos valores, ciertas ideas, ciertos comportamientos que siguen y que van a tener pues cierta importancia en la construcción de sus propias identidades y en la construcción pues de las maneras en las que se relacionan con otros individuos de su mismo grupo e incluso de otros grupos. En este sentido, pues sí considero bastante importante pues justo enfatizar la importancia que tiene que se cuente con un referente paterno o materno con referentes que les enseñen o que les socialicen estas cuestiones en un mundo justo donde estos referentes, incluso cuando son no quizás sus padres directos, sino abuelos, tíos, que se enseñen justo estos referentes de cómo socializar dentro de un grupo en particular, que se entreguen estas herramientas y son, bueno, cuestiones que considero que también deben eh, de tomarse en cuenta, aunque justo al no ser pues medibles o cuantificables, puede resultar que sea un poco complejo atenderlas, pero sí considero que se deben pues de observar, ¿no? Y se debe de atender también. Para esto considero justo que otras disciplinas como la propia antropología pueden participar y construir junto a las que ya han tenido incidencias en estas cuestiones de las infancias, como son pues sobre los propios procesos educativos, la psicología, el derecho en cuanto a la creación de leyes, pues considero que la antropología podría aportar a partir de trabajar con estas disciplinas que ya han tenido eh, o que ya han aportado, digamos, su granito de arena en cuanto a las infancias, ¿no? Sí, bueno, con respecto a lo que comentaba Roxana,
es importante recalcar que el cumplimiento de esta obligación puede generar graves consecuencias para el menor, como lo es en las limitaciones de la alimentación, la educación, problemas emocionales, eh, y es por ello que se puede fomentar una cultura del cumplimiento de la obligación de pago de dicha pensión alimenticia. Así como también es importante, o más bien no podemos permitirnos el normalizar la falta de respuesta a la obligación económica por parte de los padres, así como no podemos permitir tampoco que nuestros hijos, los hijos, carguen con culpas que no les corresponden. Es decir, que las mujeres tengan las dificultades para acceder a una pensión alimenticia y sean quienes solas carguen, pues ahora sí que con el cargo de los hijos o las hijas. Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, compañera Liliana, y no nada más los hijos, ¿no? Sino también todas las personas que tienen derechos a recibirlo. Pero bueno, creo que estamos hablando siempre sobre lo malo. Más bien, estamos victimizando a las personas que tienen derecho a recibirlos. Y claro que son víctimas, pero también las personas que están obligadas son víctimas de repente, en dado caso, bueno, en ciertos casos en específico. Por ejemplo, la ley establece que la obligación de dar alimentos puede cesar en ciertos casos, como por ejemplo cuando en el caso de las personas que entre cónyuges, por ejemplo, o entre concubinos, que si la persona, un concubino le demandó la pensión alimenticia al otro, bueno, esta obligación puede cesar cuando el que demande adquiera nupcias con otra persona, ¿no? Cuando procree un hijo con otra persona, cuando, como vulgarmente se conoce, cuando se junten, cuando vivan en concubinato. En ese tipo de casos se puede cesar la obligación. Y no nada más en eso, en el caso, por ejemplo, de los hijos, también puede cesar la obligación cuando los alimentos son destinados a los vicios, a la vagancia de la persona acreedora alimentista. Cuando exista injurias, cuando exista violencia, cuando exista, bueno, sí, en general cuando exista violencia por parte de los acreedores al demandado, ¿no? Ahí podría también cesar la obligación de dar alimentos. Y creo que es importante también mencionarlo porque, bueno, estamos como todo, ¿no? Estamos victimizando a un grupo, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando con otro grupo. Entonces es importante ponderar, bueno, poner en una balanza qué es lo que está pasando, y creo que todos somos víctimas y todos somos acreedores a derechos, ¿no? Sí, así es, muy completamente de acuerdo con tu punto de vista, León. Quisiera retomar un punto que tocó el compañero Job, en el cual, pues, también que versaba sobre un punto expuesto anteriormente, en el cual, pues, se le presta atención a el desarrollo, al bienestar, físico y mental del niño. Sin embargo, pues, técnicamente no podemos con toda certeza en un 100% que estas nuevas disposiciones, ni las antiguas, ni las nuevas, perdón, puedan, digamos, cubrir ese derecho a recibir amor y afecto, que era un principio que había mencionado, estipulado en la Declaración de los Derechos del Niño. Esto debido a que, pues técnicamente, como bien dijo el compañero Job, el amor no se puede cuantificar. No es, digamos, algo que puedas entregar en una cierta cantidad y ya, cumpliste tu obligación. No. De hecho, pues técnicamente podemos decir que aunque una persona cumpla sus obligaciones como deudor alimentista, no está por tal igualmente obligado a dar pues afecto o a brindar amor
hacia el niño. Técnicamente la ley no cubre eso. Eso ya vendría más como por su propia voluntad, ya que pues es un derecho del deudor alimentista poder tener visitas, o bueno, no del deudor alimentista como tal, pero de una persona que no posea la patria potestad, tiene el derecho a poder pues tener visitas periódicas con el deudor, con el ¿cómo se le dice? Acreedor de alimentos, pero eso no cubre la necesidad de tal vez un niño de recibir amor de sus padres. Es algo triste, pero técnicamente podemos decir que tal vez en esa vista es mejor. Es mejor a obligar a una persona que no quiere estar con un niño, y que finja, no sé, de alguna u otra manera, simplemente finja, pues comodidad o felicidad de estar con él cuando en realidad no es así. Podemos decir tal vez que es importante para la psique del niño, pero también se debe respetar la libertad, en este caso del deudor alimentista. Si no realmente tiene pues un interés en, digamos, pasar tiempo con el niño, con su hijo, pues es su derecho. Tristemente no vulnera el derecho a recibir amor y afecto de sus padres, pero de una u otra manera no se puede simplemente suprimir esa libertad. Entonces es aquí donde, pues, más allá del derecho, son cosas que el derecho no puede simplemente estipular, no puede obligar a la gente. Entra aquí más otro tipo de disciplinas, ciencias, las cuales, pues, de una u otra manera van a tratar de solventar esta problemática. Ya tenemos a la psicología, tenemos a la educación y tenemos pues otras que ahorita no recuerdo, pero existen muchas disciplinas las cuales están encargadas en cubrir estos aspectos, los cuales están más allá de las capacidades o tal vez no las capacidades, de pues técnicamente la filosofía del derecho. Entonces, de esto se trata la importancia de tener tantas ciencias trabajando en un solo tema, porque esto cubre cada uno de los aspectos que se deben cumplir, que se deben respetar y que forman parte de lo que hoy en día conforma nuestra propia legislación. Sí, bueno, yo considero que el amor, el afecto es muy importante para el desarrollo de una persona, pero bueno, si no te nace, si no tienes el sentimiento de afecto, bueno, creo que lo mínimo que tienes que hacer es cumplir con tu obligación. Dijeran por ahí, aunque se escuche trillado, bueno, la persona acreedora, en dado caso, hablando de niños, ¿no? Esa persona no decidió nacer, tú decidiste tener un hijo. Entonces, creo yo que es importante el hecho de que, bueno, ya que no cumpliste con ese afecto, con esa responsabilidad de padre o madre, bueno, mínimo cumplas con tu obligación de mantener, de darle lo necesario, ¿no? Lo indispensable para que pueda subsistir. Ahora, aunque son acciones diversas, un divorcio o una demanda por pensión alimenticia, tienen que ver porque muchas personas, muchos deudores alimentistas se agarran de que, bueno, dentro de un divorcio, por ejemplo, más bien de una demanda por patria potestad, bueno, hay personas o niños que deciden estar con la mamá, por ejemplo, y bueno, por coraje el papá dice, no, pues ahora yo no quiero darle pensión alimenticia. Creo que es erróneo. Creo que es erróneo y bueno, no puedes comparar tu forma de pensar con la forma de pensar de un menor. Entonces, creo que para eso, como bien lo comentaste, Iván, creo que para eso existen ciertas disciplinas, ¿no? El niño o el menor está actuando de manera arbitraria porque no sabe lo que está pasando, porque para él él está siendo atacado, ¿no? Pero el hecho de que en una resolución judicial el menor quiera estar con la mamá,
no quiere decir que tu papá tengas el derecho de no cumplir con esa obligación, ¿no? Más bien puedas desafanarte de eso. eh, y al revés, ¿no? Creo que es importante siempre tener claro que no importa la situación, tú tienes una obligación y tienes que cumplir con esa obligación. Me gustaría agregar un pequeño comentario respecto a las participaciones de León y de Iván. Entiendo que ustedes estudian derecho y que su perspectiva viene desde el derecho. Sin embargo, la educación y la psicología no somos disciplinas que cubrimos esos aspectos. La psicología trata de sobrellevarlo, trata de hacer de que el niño trate de entenderlo, porque no lo conoce, no lo sabe, no sabe cómo sobrellevarlo. Y en cuanto a la educación, tampoco lo cubrimos. Nosotros como docentes tratamos de tomar el papel de, el niño tiene un contexto difícil en su casa, entonces hay que tratar de entenderlo, hay que buscar ciertas formas de que pueda aprender, que eso no pueda afectar directamente a su educación, que él pueda continuar, que pueda socializar en el aula. Entonces nosotros no lo cubrimos, solo tratamos de apoyar y otra cosa, en cuestión de que puede cesar la, el hecho de dar la pensión alimenticia, no creo que tenga que ver con la obligación de estar con el niño. Hay derechos, si todos tenemos esa libertad de querer o no. El niño se da cuenta si el papá o la mamá no quiere estar con él. Entonces, es muy difícil engañar a un niño. Eso no es posible. Entonces, aquí la cuestión es de que si el niño recibe ese apoyo económico, el niño se está dando cuenta de que la persona que fue su padre, que es su padre biológico, se está haciendo responsable de él, pues lo hace sentirse bien. ¿Por qué no expresa ciertas carencias que tendría si no tuviera ese apoyo económico? Porque la mamá obviamente no puede cubrir en muchas ocasiones toda el área. Hay colegiaturas, hay a veces cuotas escolares que muchas veces creo que son innecesarias, pero se piden. Y económicamente en la escuela se nota mucho. Entonces, pues creo que hay que ver ambos lados. Me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Job. Bueno, justo igual, siguiendo un poco el hilo de lo que comentabas, y creo que es importante pues dejar claro que al final, por más que las disciplinas tratemos, desde las disciplinas, perdón, tratemos de a aportar ciertas cuestiones, en este caso, por ejemplo, a las infancias, creo que ninguna disciplina puede justo ocupar el papel que tienen los padres en el propio desarrollo del infante, en niveles psicológicos, sociales, de aprendizajes, pues, de valores o de sus propios sistemas de creencias, ¿no? Solo recalcar o aportar a ese punto que las disciplinas justo no pueden ocupar el papel que ocupan los padres y em, tenía también, bueno, no sé si comprendí bien el punto de mi compañero León cuando habló de cuando cesan ciertas, o bueno, ¿por qué cesa, por ejemplo, cuando, eh, digamos, llamaré así para poner este ejemplo, mamá y papá tienen un hijo y se separa mamá y papá y mamá que se quedó con el hijo, consigue una nueva pareja? Entendí que para el padre que antes estaba dando, pues, justo, perdón, para el padre que estaba dando, pues, digamos, alimentos a la madre, o más bien al hijo, pero a través de la madre, cuando la madre tiene otra pareja, entendí que el padre puede dejar de, pues, de dar ese, pues, no apoyo, más bien de cumplir con su responsabilidad, ¿no? Eso es lo que comprendí. En este sentido, sí me causa eso un poco de ruido,
porque justo como decía en una de sus primeras intervenciones la compañera Roxana, me parece que no hay que perder el punto de vista o más bien lo que es el foco en esta situación, que es justamente el niño o la niña que está recibiendo pues ese derecho, ¿no? Y siento que aquí sí se va hacia otro rumbo, porque pareciera que ahora quien llega a ocupar la obligación del progenitor es la nueva pareja de la madre. En este sentido, eso sí me causa un poco de ruido. No sé si se puede hablar más sobre eso o cuál es la razón de que eso suceda así. Si quien tiene la responsabilidad, pues considero que es justamente el progenitor, ¿no? Y no la pareja, la nueva pareja de la madre. No, creo que no me expliqué bien. Ahí sí me faltó aunar un poco más. Lo que sucede en realidad es que, por ejemplo, en el dado caso de que la mamá demande pensión alimenticia junto con sus dos hijos, bueno, tiene el demandado tiene la obligación de dar pensión alimenticia tanto a los dos hijos como a la mamá, porque los dos son acreedores alimentistas. Pero en dado caso de que la mamá adquiriera matrimonio o viviera en concubinato con otra persona, cesa la obligación de dar alimentos, pero únicamente para la madre. Porque obviamente la mamá ya tiene otro sustento, ya tiene otro apoyo, mientras los hijos no. Si bien es cierto que, bueno, es ya estas parejas modernas, ¿no? Que vemos ahorita, ya los nuevos, los padrastros adquieren hasta cierto punto esa obligación y el deseo de querer apoyar a los hijos de la mamá. Eso no tiene nada que ver con que el papá biológico siga cumpliendo con su obligación. Entonces, en este caso que tú mencionabas, no, únicamente cesa la obligación de dar alimentos, pero para la concubina o para la esposa. En ese caso, si existieran hijos y la pensión alimenticia está siendo administrada por la madre, eso no tiene nada que ver. La obligación sigue para los hijos. Más bien, sigue a favor de los hijos. Ya la mamá, bueno, es otro contexto, ¿no? Sí, igualmente quisiera agregar en el aspecto de que señaló Roxana, de que no están encargadas de cubrir, perdón, tal vez no utilicé bien mis palabras, pero digamos, sí tratan de que el niño comprenda, o se adapte, o pueda más o menos interpretar de una mejor manera que no afecte su psique, pues la situación en la cual pues le tocó vivir tristemente. Entonces, bueno, aquí yo lo que me refería es de que el derecho en sí, bueno, y ninguna ciencia social puede obligar a el deudor alimentista a que pase tiempo con pues con la persona a la que le debe los alimentos. Sin embargo, pues no se puede simplemente dejar al aire una garantía individual que es el desarrollo del bienestar del niño, no se puede simplemente dejar así, por lo cual es que ahí entran en su ámbito pues las diferentes disciplinas. Y ya con lo cual se trata no de cubrir, pero sí de, pues, digamos, evitar que se vulnere ese derecho que se le adjudica al niño desde el momento en el que nace. Entonces, de aquí viene la importancia de esta interdisciplinariedad. Y en nuestro caso, tal vez nosotros, no solamente nos referimos, hablando desde la perspectiva de derecho, perdón, no nos referimos específicamente simplemente a los niños, ya que pues nosotros también lo vemos desde pues las personas quienes merecen recibir alimentos. Cuando una persona mayor se declara incapaz, pues entonces también se vuelve acreedora de alimentos, por parte de, pues las personas a las que él previamente le brindó alimentos. Entonces simplemente se tomó más o menos como pues un detalle que también era importante aclarar, porque también en cierto modo, algunas personas mayores de edad se vuelven, como había dicho, acreedores de alimentos. Entonces, no perdiendo el punto de vista focal aquí, sobre todo en las disciplinas de la educación y
de antropología, hablando de nuevo sobre el interés superior del niño, es que se hace, digamos, se toma la generalidad, puesto que en porcentaje, tal vez, o en estadísticas, suele ser más esta desde la parte, ¿cómo puede decirse? Técnicamente que es mayor el número de niños que son acreedores alimentistas que el de personas mayores. Es por eso que se toma desde este punto de vista. Sin embargo, pues se recalca la importancia en ambos aspectos. Y podemos decir que tal vez, en cierto modo, en el caso de los niños, tiene un mayor peso debido a, pues, todo el devenir histórico que mencioné previamente y el que se estipula en la Constitución en el derecho, digo, perdón, en el interés superior del niño. Entonces, bueno, de ahí se deviene todo y es por esto que, digamos, se plantean estos puntos. Sí, 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 sí. Obviamente el hablar, el que la mayoría de los ejemplos que tratamos sean, eh, estén inmersos los niños, bueno, creo que como tienes razón, ¿no? Obviamente se ve más en cuanto a los niños que en cuanto a lo mejor una persona mayor, aunque no deja de ser importante, ¿no? Todos tienen el mismo derecho y todas tienen la misma importancia. Y bueno, creo que está de más el quejarnos. Creo que al contrario de quejarnos, hay que actuar, ¿no? Como lo hicieron los legisladores con esta reforma, esta última reforma en cuanto a los acreedores alimentistas. Y creo que nos sirvió esta plática para no quedarnos con una sola idea. El hecho de escuchar a una licenciada en procesos educativos, a un licenciado en antropología, bueno, siquiera a mí como abogado, nos abre más el panorama de cómo es que piensan, ¿no? Y creo yo que para mi vida laboral, es importante ampliar más tu panorama y visualizar el mundo desde la perspectiva de otras, en este caso de otras áreas, ¿no? De otras disciplinas. Porque bueno, al final de cuentas, creo que el objetivo que todos tenemos es, en el caso en concreto que estamos tratando, es mantener o dar énfasis en la protección de los alimentos, no nada más para los niños, sino para todos aquellos que los requieran. Entonces, el hecho de escuchar la idea el punto de vista de Roxana, de Job, que bueno, son de disciplinas distintas, es importante y creo que nos ayuda mucho, no me vas a dejar mentir, Iván, nos ayuda mucho en nuestra vida laboral y sobre todo para tener una idea más objetiva en cuanto a resolver como abogados asuntos que tengan que ver con las pensiones alimentistas, con los acreedores y deudores alimentistas. Y bueno, el hecho de que los legisladores por fin nos estén ayudando a nosotros como abogados a coaccionar un poco más a los deudores y con esto del registro de deudores alimentistas creo que está perfecto. Yo considero que es muy importante, es un gran avance para las legislaciones y para la toma de decisiones en cuanto a justicia se hable, el registro de deudores alimentistas. Muchas gracias. Sí, ya igualmente para a dar una manera de conclusión, sí también quisiera recalcar esa importancia en, digamos, este nuevo cambio a las legislaciones. Y retomando nuevamente lo dicho por mi compañero León, pues técnicamente aquí, gracias a esta plática, y pudimos también notar cómo ciertas cuestiones que parecen específicas de una sola disciplina, este, infieren en muchas de las demás disciplinas a nosotros como estudiosos de ciencias sociales. Y bueno, también escuchar los puntos de vista de otras ciencias como de Roxana y de Job, pues ayuda a ampliar ese panorama para entender por qué las cosas están cambiando, por qué, digamos, nuestra legislación se adapta a un nuevo panorama social. Y bueno, simplemente es un solo ejemplo, pero hay muchísimas otras cuestiones y que también llega a pasar, sobre todo hoy en la actualidad, que todo está en constante cambio, nos ayuda a entender mejor el por qué es importante cambiar las normatividades para promover y fomentar el bienestar de los demás. Entonces,
pues con este punto de vista, podríamos decir que tal vez esto no es lo último. Tal vez exista algo más en el futuro que vuelva a cambiar no sé, a lo mejor otro contexto sociocultural, lo suficientemente fuerte como para cambiar este tipo de disposiciones. Pero no es importante, sobre todo, no perder el punto de vista, pues, que nos ofreció nuestra carrera, nuestra ciencia de estudio, para poder entender mejor el medio en el cual pues nos estamos adaptando. Bueno, ese sería mi, mi panorama más ampliado con esta plática, y un gusto haber podido compartir palabra con pues todos ustedes, con entender un poco más el punto de vista de los procesos educativos y de la antropología y cómo coadyuvan junto con el derecho para entender mejor los cambios socioculturales que estamos viviendo. Bueno, eh, comparto con ustedes dos compañeros que justamente es bastante interesante haber realizado este ejercicio. En lo personal, me parece muy interesante este progreso que se ha hecho, digamos, desde el derecho, que ha tomado ciertamente muchos años y que pero pienso que se ha visto como que ese resultado de ese proceso. Eh, esta nueva ley igualmente me parece muy interesante, a pesar de que justamente no es pues mi área, ¿verdad? No soy licenciado en Derecho, pero creo que tiene un impacto favorable al final en la sociedad, donde podríamos decir que es un poco más mi área profesional, y en general también de manera personal considero que es muy importante. Eh, También escuchar a la compañera Roxana y justamente cómo el papel que tiene la educación en esta cuestión, pues es bastante interesante, y a mí me lleva más bien a cuestionarme un poco y a reflexionar qué se puede hacer desde la antropología en esta cuestión y cómo podemos aportar también como antropólogos a lo que ya ha hecho pues el derecho, a lo que hace desde lo que se hace desde procesos educativos, pues para aportar a esta misma cuestión, ¿no? Justamente como decía, iniciando este diálogo, esta conversación, pues pienso que justamente desde el derecho se han planteado estas leyes, pero creo que desde las propias sociedades, desde los propios grupos, podría buscar hacerse cambios más estructurales, más internamente en el funcionamiento de los mismos, pues para lograr justo eh, pues un cumplimiento con mayor efectividad de estas cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, serían esas mis conclusiones. Y paso el micrófono a la compañera Roxana. Al principio a mí me hizo ruido, de igual forma como a Job, el hecho de que dijera que es Sara. Entonces, en ese momento yo dije, ¿cómo? Si ya se lo estás dando, pero ya está con alguien más, le quita todo el apoyo a su hijo. Sin embargo, después el compañero León lo explicó de mejor forma, entonces ya no me hizo ruido. En cuanto dijimos que íbamos a tocar este tema, a mí se me hizo interesante por la cuestión del alumno. Dije, este es el momento para hablar de cómo no solo es a veces una guerra entre los papás, se convierte entre, pues es tu hijo y le tienes que dar el dinero, y digamos que lo hacen en una guerra. Se les olvida que el foco principal es el niño. Entonces, me pareció muy interesante escuchar a los compañeros de derecho, a mi compañero de antropología, y pues ojalá volvamos a hacer algo así en un futuro o quizá pronto. Entonces, a mí me agradó la idea y le paso la palabra a mi compañera Lili. Sí, claro, bueno, antes de irnos también es importante que tomemos en cuenta que la pelea entre el papá y la mamá
los alimentos están vulnerando los principios constitucionales, pero también debemos entender que esto no es un tema de mamás contra papás, porque el daño o el cumplimiento de dicha obligación no tiene que ver con no solamente con los adultos, sino que también con nuestros hijos, que son quienes están sufriendo pues dicho daño. Y conforme a todo, bueno, cada quien dio su punto diferente de vista y pues realmente a veces yo, al menos como estudiante de derecho, a veces solamente nos fijamos o no, damos nuestra opinión desde la disciplina en la que estamos estudiando, pero no nos vamos más allá de otra disciplina. Ahorita escuché desde el punto de vista de Roxana, de Job, y es cierto que a veces estamos vulnerando más que nada como los principios del hijo, del niño. Y a todo esto, pues, solo se busca sumar el cumplimiento de dicha obligación, pero también es importante que tomemos en cuenta salvaguardar el bienestar superior de la niñez. Es tan fácil como, pues, suena feo decirlo, pero pues pagar la pensión o pagar dicha pensión. Bueno, creo que hasta aquí terminamos el día de hoy. Agradecer a las compañeras, a los compañeros y agradecer también a quien está escuchando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Esperamos que esto sirva también para llevar a cabo reflexiones a nivel pues, social, que no quede solo un tema que se discute entre disciplinas y que pues, pase también a que la gente en su vida cotidiana haga este tipo de reflexiones y piense sobre este tipo de cuestiones. Al fin y al cabo, pues somos todos y todas parte de la sociedad y es muy importante tenerlo en cuenta. De nuevo, agradecer la presencia de todos y todas. Y esperemos justo que esto pues siga en un proceso hacia en general ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos y obligaciones sean respetados y cumplidos respectivamente. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias igualmente por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Buenas noches.